Las 10:09 en Canarias. Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 13 de agosto. Última hora en la linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Pues 15 días después de la llegada masiva de ese salto masivo de migrantes a Ceuta, el enfermo no solo no evoluciona, sino que el cuadro médico se complica. No se puede frenar un fallo multiorgánico con aspirinas. Lo más importante, y de lo que deberíamos estar siempre presente y no olvidarnos, es de la situación de Ceuta y de los ceutíes. Los ceutíes no viven con normalidad. Cuando se habla con ellos, a ellos les viene a la mente palabras como inseguridad. Dicen que no pueden realizar la vida que realizaban antes del 30 de julio. Los sindicatos médicos, por ejemplo, lo que denuncian es una crisis asistencial. Aseguran que atienden a 500 pacientes al día y fundamentalmente les tratan de enfermedades como la tuberculosis o la sarna. El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, se lo contaba muy claro esta mañana aquí a los compañeros de Herrera en COPE. Coincide ni con la opinión mía, pero con la de ningún ceutí que viva la realidad de la catástrofe asistencial, catástrofe humanitaria, catástrofe social y también catástrofe económica que está viviendo este trocito de España en África, que se llama, y de Europa en África, que se llama Ceuta, y que le tengo que decir con mucho dolor que ahora mismo esto no parece España. Los ciudadanos lo que denuncian es inseguridad, que no hay recursos para atender a los migrantes que hay allí, que faltan agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En definitiva, cuando rascas un poco, ellos lo que dicen es que se sienten abandonados. Y esto, que se sientan abandonados, es tremendamente preocupante, ¿eh? Empieza a cundir el ánimo entre los ceutíes y los melillanses de que su gobierno no está haciendo nada por ellos. Luego está la situación de los menores migrantes que deambulan por esas calles. Hoy en Herrera en COPE, Laura García, del sindicato Jupol, ha denunciado que las niñas, porque entre esos menores migrantes hay muchas niñas, tienen miedo porque pueden ser agredidas sexualmente por otros migrantes. Nos llamó mucho la atención que donde las furgonetas de los compañeros de la UIP, que lógicamente están allí 24 horas, había un pequeño asentamiento, había solamente niñas, adolescentes, mujeres, y es que nos dijeron que si se separan de los policías son violadas, son agredidas sexualmente. Esa es la situación entre las niñas, ¿eh? Los juzgados de Ceuta tramitan ya 3 casos de agresiones sexuales cometidas presuntamente por inmigrantes marroquíes que llegaron a la ciudad el 30 de julio. Vamos a ver cómo evoluciona esta historia, porque es muy fea. Todo esto que está ocurriendo en Ceuta, de momento, pues no está teniendo una gran respuesta por parte del gobierno. Han pasado 15 días y no se ve una solución en el horizonte. Es por eso, tal vez, por lo que cunda la desesperanza entre los ceutíes. Hoy Marlaska ha visitado Ceuta. En los últimos días han ido 4 ministros. Bueno, y a Marlaska le ha tocado dejar 4 mensajes. El primer mensaje: Marruecos está colaborando de manera excelente. La cooperación y coordinación con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda. ¿Complicidad? ¿Lealtad? Oye, no sé tú, pero con un vecino así en casa, o sea, tú piensas en tu comunidad de vecinos. ¿Acaso es leal el ministro de Justicia de Marruecos cuando dice textualmente «seguimos aferrándonos a nuestras tierras» en referencia a Ceuta y Melilla? ¿Por qué el 30 de julio los gendarmes mostraban una enorme pasividad cuando los jóvenes atravesaban la frontera y ahora esos misma frontera se están militarizando del lado de Marruecos? Es más, están colocando hasta concertinas. ¿Eso es lealtad? Segundo mensaje. A ver, esto
Esto es complicado, porque oficialmente Marlaska había dicho que habían entrado 72.000 personas y que Marruecos había aceptado la devolución de 70.000. Claro, Marlaska nos decía, cuando Vivas se quejaba de que allí quedaban muchos inmigrantes, Marlaska decía, no, solo hay 2.000. Bueno, pues hoy Marlaska ha modificado esa cifra. Y lo ha hecho de una manera curiosa, porque lo que ha anunciado es que van a viajar una veintena de agentes para agilizar los trámites burocráticos necesarios para expulsar, según ha dicho Marlaska, a los 5.000 migrantes irregulares que aún permanecen en la ciudad. No eran 2.000. Cuando Marlaska hizo números hace 10 días no eran 2.000. ¿Por qué ahora son 5.000? Si la situación no ha cambiado. Sabemos, por otros indicadores, como las ONGs, como el gobierno de Ceuta, que puede haber incluso 10.000 inmigrantes en Ceuta. Pero el gobierno va dando poco a poco, va cambiando la cifra. Es como el chiste, el de te voy a dar una mala noticia, tienes que ir poco a poco. Pues eso es lo que está haciendo el gobierno. Tercer mensaje de Marlaska sobre la seguridad. 45 policías van a viajar a Ceuta para mantener el orden público y prevenir la delincuencia. Y yo me pregunto, ¿45 policías son suficientes? O sea, ¿son suficientes para controlar al menos a 5.000 migrantes, que es lo que dice el gobierno central? ¿Son agentes suficientes para una población de 80.000 personas como es la de Ceuta? ¿Con 45 policías se soluciona el tema de la seguridad en Ceuta? Y cuarto mensaje, y quizás el más importante. El gobierno lleva por bandera una política migratoria, pero los hechos, lo que está haciendo, dan la sensación de que está aplicando otra, que ha cambiado. Este gobierno no era partidario de las devoluciones en caliente y ahora ha transigido. Este gobierno está obligado por ley a acoger a los menores, de hecho, lo utilizaba electoralmente, acusando a PP y Vox de no querer hacerlo, pero ahora le pide a Marruecos que acoja también a los niños. Pero hay más. Hoy hemos escuchado a Marlaska por primera vez hablar de la regularización de migrantes que ha aprobado el gobierno. Primero fue Bruselas, fundamentalmente Italia y Dinamarca, quienes expusieron que la regularización se había hecho sin tener en cuenta la opinión de los socios europeos. Pero es que después Marruecos se quejó muy enérgicamente de que ellos hacían un enorme esfuerzo controlando la frontera y que luego, cuando los inmigrantes llegaban a España, el gobierno de Sánchez los regularizaba y hacía que el trabajo de Marruecos y sus recursos cayeran en saco roto. Bueno, pues ha sido después de que Marruecos se quejara cuando Marlaska ha hablado por primera vez de la regularización. El ministro ha advertido a los extranjeros que quieran entrar irregularmente en España de que ninguno de ellos va a ser regularizado. Da la sensación de que el ministro trata de excusarse por una regularización, por cierto, que no tiene nada que ver con lo que ocurrió el pasado 30 de julio en Ceuta. En cualquier caso, lo que queda claro es que Marlaska los datos o no los maneja o no quiere que nosotros los tengamos. ¿Y sobre el relato? Bueno, pues el relato cada vez le hace más aguas. Tiempo de análisis y opinión esta noche aquí en La Linterna con Maite Alcaraz y Alejandro Requeijo. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Maite Alcaraz, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé por dónde queréis que empecemos. La verdad es que normalmente sabéis que me gusta hacer una entrada a este tiempo de análisis y opinión un poquito distendido, pero visto lo visto de Marlaska, ahora la escuchamos, pero dejadme un primer titular, Maite. Bueno, tú lo has contado muy bien, Rubén. Yo creo que esta es la historia de una mentira que arranca cuando Pedro Sánchez dice al día siguiente de
de la invasión de estos chicos enviados o por lo menos consentidos por el gobierno marroquí, habla de una violación de la integridad territorial. Claro, uno cuando escuchamos todas esas palabras tan gruesas del presidente del gobierno siempre pensamos que luego todo el comportamiento y todo lo que iba a hacer el Ejecutivo iba a ir en esa línea, ¿no? Y claro, yo por ser muy exhaustiva, pero no quiero ser muy pesada, pero es que hemos escuchado mentiras como que no se habían enterado, fíjate, se lo había dicho Vivas, el propio CNI, aunque no fuera por escrito, Frontex, las propias redes sociales, y el gobierno no se enteró. Luego, una vez que entran, vienen a decir que esto todo es fruto de una manipulación en las redes sociales porque hay una sentencia que de alguna manera se le ha contado mal a la población marroquí, pero es que esa propia sentencia de 1 de julio del Tribunal Supremo lo que viene a decirle al gobierno es que ante la laguna legal que hay para la gente que entra a nado, oye, que ponga unos sistemas de protección en la frontera, en el agua, flotantes, y eso no lo hace el gobierno. Lo pone luego deprisa y corriendo y tampoco sirve para nada. Y luego hay un mensaje que ha repetido hoy incluso Marlaska, de que Marruecos es un socio fiable, un socio tan fiable que tiene a su ministro de Justicia diciendo que Ceuta y Melilla están en el objetivo de ese gobierno. Y a todo esto, y con esto termino, Sánchez en la mareta. Ya no sabemos si tenemos a 5.000 personas deambulando por Ceuta, si hay hasta 10.000, como dicen las ONGs. Yo me quedo, y la que más se ha aproximado a la verdad, y yo creo que a la empatía, ha sido Margarita Robles, aunque le ha durado bastante poco, cuando ayer una señora, Pepi, le contaba que estaba la población ceutí, que son nuestros compatriotas, aterrorizados, con miedo. No saben lo que les va a pasar, creen que no pueden salir de casa. Hombre, yo creo que esto es la historia de un fracaso y de una mentira, y creo que es una de las situaciones más graves. No lo parece, porque tenemos a medio gobierno haciendo un fotocall cada día en Ceuta y al presidente en la tumbona de la Mareta, pero yo insisto, a mí me parece absolutamente preocupante y un auténtico dislate lo que está pasando en estos días y cómo se está reaccionando por parte de nuestro gobierno. Reque. Bueno, siguiendo con tu símil del enfermo que se complica, yo es que creo que lo primero que hay que hacer para curar a un enfermo es atinar con el diagnóstico. Y yo creo que tenemos dos problemas. El primero es la dificultad de establecer un diagnóstico del problema si 15 días después no tenemos claro ni siquiera los datos, o por lo menos estamos dando bandazos con los datos. Es decir, a día de hoy no sabemos exactamente cuántos migrantes hay en Ceuta, ¿no? Hoy el ministro ha dicho que hay 5.000, que por cierto es el dato que avanzaba esta mañana El País. Vamos a dar por bueno ese dato. Bueno, pues es que entonces llevamos días con el diagnóstico erróneo porque Interior nos dijo que había 2.000. Pues no, pues son más del doble. Nos hemos enterado hoy. Claro, si no tienes claros los datos es muy difícil que tomes las medidas oportunas, adecuadas, suficientes para poder atinar el problema. Pero es que ni siquiera los datos que ha ofrecido hoy el ministro coinciden con los datos que tiene Ceuta. Y luego el segundo problema, si seguimos, insisto, con el símil del enfermo, es qué hemos hecho para que el enfermo no recaiga o para que el enfermo no empeore. Claro, pues es que no hemos tomado ninguna decisión para que esto no vuelva a pasar, porque todo se está basando en la confianza que podemos tener en Marruecos. Luego podemos profundizar sobre Marruecos, pero claro, puede que a Marruecos hoy no le convenza esa imagen de sus ciudadanos, en su mayoría jóvenes, huyendo del país, diciendo prefiero morir aquí que volver a Marruecos, un país que se presenta internacionalmente como un país capacitado para nada menos que organizar una final de la Copa del Mundo. Pero ¿y si en el futuro sí que le interesa? ¿Y si en el futuro sí que le interesa en vez de 80.000, 160.000? Claro, ¿qué medidas hemos tomado o qué medidas vamos a tomar para proteger la frontera? A mí hay una cuestión con el tema de los números. Mira, hoy lo hablábamos en la redacción, hablaba con Álvaro García y me decía Álvaro García, bueno, es que realmente no sabemos cuántos hay, cierto, no sabemos cuántos hay, pero sí hay una serie de indicadores. Están las comidas que están dando las ONGs, que dicen que pueden dar entre 5.000 y 6.000. Están las imágenes que hay en las playas. Están las patrullas de la policía que dicen que en los polígonos hay mucha gente. Claro, teniendo en cuenta que estos 5.000 migrantes que hoy nos dice Marlaska, que son los que están, imagino que habrá todavía muchos con miedo, habrá muchos escondidos. O sea que estamos en un número muy elevado. Y como tú dices, Reque, si no somos capaces de saber cuántos hay, ¿cómo vamos a saber cuántos policías hay que mandar? Claro, es que esa es la siguiente. Es que hoy precisamente
Marlaska lo que ha dicho es que no se ha llegado a la normalidad en Ceuta, que está bien, porque llevaban 15 días diciendo que plena normalidad, cuando los ceutíes te contaban que no, y lo que ha anunciado Marlaska es un refuerzo policial en ese territorio para ayudar a la repatriación. El que esté en situación de irregularidad va a ser devuelto a la mayor brevedad. Y aquel que excepcionalmente cometa un delito, mucho más rápido. Es decir, de una forma absolutamente inmediata. Para hacer esto, mandan 20 agentes especializados en los trámites burocráticos y para garantizar la seguridad, 45. ¿Eso es suficiente? No sé, Reque, tú trabajas normalmente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿45 agentes son suficientes para la situación en Ceuta? Seguro que no, pero es verdad que esos 45 agentes se unen al número de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que ya están en Ceuta y al que hay que sumarle los militares. Son 3.000 militares haciendo labores de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y de manera estable, por plantilla, en Ceuta, la Policía Nacional tiene unos 600 y pico y la Guardia Civil tiene otros 600 y pico. Es decir, nos ponemos fácil en más de 4.000 efectivos, tanto del Ejército como de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 4.000 que tienen que controlar la frontera y tienen que controlar a 10.000 migrantes. Ahí voy. Es que fíjate que hoy Marlaska ha dicho, no, nosotros no estamos haciendo labores de controlar la frontera, nosotros estamos haciendo labores de controlar el orden público en Ceuta. Claro, son conceptos diferentes. A mí 4.000 personas sí que 4.000 efectivos sí se me antojan suficientes para controlar el orden público en Ceuta. Pero, insisto, no si hay que parar otra entrada masiva de personas. Lo digo porque, bueno, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el CNI, y lo estamos viendo, Marruecos se han tomado en serio esos llamamientos a una nueva entrada el sábado. Yo tengo muchas dudas de que se vaya a producir. Vamos, casi si tuviese que apostar, apostaría que no se va a producir. Pero, insisto, este sábado no. Pero y dentro de... Es que no sé qué fecha decirte, no te digo días. 7 meses. No, te digo años. Vamos a poner el momento en el que el árbitro pite el final de la final del Mundial, sea donde sea. Cuando ya no tengamos que organizar un Mundial conjunto con Marruecos. Cuando Marruecos todavía tengamos mucho más apuntalada su presencia internacional y su alianza con Estados Unidos. No lo sé, te quiero decir. Me estoy poniendo en lo peor. Pero ¿cuál es el plan? Maite. Es que fíjate, el gobierno de Marruecos ya ha desplegado ante la tesitura, que yo creo que tampoco se va a producir, de que el sábado, el día 15, pudiera haber otra entrada masiva. Hay un amplio dispositivo, hay imágenes ya en la frontera marroquí con Ceuta. Efectivamente, porque seguimos insistiendo en que esa frontera, quien la dirige, quien la controla, quien abre el grifo, quien lo cierra a su gusto y a sus intereses es Marruecos. España ha desistido de tener una frontera. Es difícil porque está el mar, por el Tarajal, pero ni siquiera simbólicamente España ha endurecido la posibilidad de que los marroquíes puedan entrar por esa frontera. Por lo tanto, no estamos cumpliéndolo con lo que está pidiendo Europa, con lo que están pidiendo los propios ceutíes. Se lo hemos dejado a Marruecos, que efectivamente, como decía Reque, yo creo que ahora se ve en un buen momento, ¿no? Porque efectivamente nos ha tomado la medida. Yo creo que Marruecos sabe mucho de la política española y sabe muy bien que nuestra crisis institucional, nuestro deterioro también de la convivencia nos hace más vulnerables. El enfrentamiento de España con grandes potencias internacionales, como ha pasado con Estados Unidos, como ha pasado con Israel, el que tampoco en Europa seamos los más populares, ¿no? Y luego esta propia crisis además ha desembocado en un enfrentamiento con otra de las potencias europeas como es Italia. Yo creo que con todo ese conglomerado en Marruecos empieza a trabajar. Hoy el ministro marroquí, con las declaraciones que le ha hecho a la agencia EFE, es un ministro muy importante, es un ministro que los llaman en Marruecos de soberanía, como lo es el de, aquí los llamamos de Estado, pero es como el de Defensa, como el de Interior, como el de Exteriores, lo nombra directamente a todo el gobierno, pero especialmente estos ministros los nombra Mohamed VI. Y este señor, que está de vacaciones, ha interrumpido en varias ocasiones sus vacaciones para lanzar mensajes muy importantes que yo creo que van sobre todo dirigidos a la población marroquí. Ahora vamos con eso con Marruecos. Antes de entrar en el tema de Marruecos, me gustaría rematar con ese encuentro que han tenido Marlaska con Vivas.
el presidente ceutí lo que ha dicho es que el gobierno lo que no le ha trasladado son plazos para la salida de todos los migrantes que siguen en la ciudad autónoma. Reitera que la única salida para Ceuta es la repatriación de todos ellos. Una situación insostenible. Le he dicho al ministro que para nosotros la única solución, la única salida es el retorno a Marruecos de todas las personas que llegaron con motivo de la invasión, de la entrada masiva, y que a día de hoy todavía permanecen en nuestra ciudad. Por tanto, retorno a Marruecos, ninguna regularización, ningún asilo, ningún traslado a la península. Esto lo está pidiendo 15 días después, Maite. Exacto. Porque no se ha hecho nada, Rubén. Claro, claro, eso es a lo que me refiero. O sea, claro. 15 días después seguimos en el punto de partida. Exactamente lo mismo. Efectivamente, mucha pasarela de ministros por allí, mucha fotografía. El presidente Vivas, que yo creo que de él no se puede decir precisamente que haya utilizado la hipérbole, ni que sea una persona que le gusta la confrontación política. Creo que es una persona conciliadora, que ha tenido mensajes, desde el punto y hora en que fue el que lo anunció en distintas entrevistas y comparecencias durante la semana en la que se produjo esta invasión, ¿no? Y ha recibido a ministro tras ministro, por cierto, Álvarez también, que sigo sin entender qué hacía el ministro de Asuntos Exteriores en Ceuta, pero bueno, eso serán cosas mías, fantasmas que veo yo. Claro, ha recibido a todos los ministros y les dice lo mismo. Aquí tenemos un problema, supongo que ahora vamos a hablar también de la sanidad, pero tenemos un problema gravísimo, tenemos un problema de inseguridad. Él es el que está sobre el terreno. Y estos ministros lo único que hacen son declaraciones, reunirse en la delegación del gobierno, no pisar la calle, salvo Margarita Robles, y efectivamente escuchar una letanía, porque esto ya se ha convertido en una letanía del presidente de Ceuta, que aquí no se puede quedar ni uno más, que tenemos saturado todo, la asistencia médica, los centros de acogida, están deambulando y pueden sufrir, como tú has dicho antes, Rubén, fundamentalmente las niñas, es que también son vulnerables, pero es que luego hay niños ceutíes que muchos están abandonando. Yo tengo familia allí, muchos están mandando a la península a sus hijos porque sienten cierta inseguridad y ahora cuando vuelvan la época escolar tienen que volver. Quiero decir, que es que no se puede ir a lo que decíamos antes, a contradecirse, en cada momento sacar un conejo de la chistera, pero no tomar ninguna medida. Ahora supongo que vamos a trasladar la presión sobre las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, sobre todo las que gobierna PP con Vox. Pero efectivamente, ¿cómo vamos a repartir menores si no sabemos cuántos menores hay? Si no sabemos, es que no se han podido afiliar a ninguno, muchos duermen efectivamente a la intemperie y están expensas a que les pueda pasar cualquier cosa. Y mientras tanto, el ministro Marlaska, yo insisto, esto es lo más importante y este es el mensaje repetitivo. Ceuta tiene a Marruecos y España tiene a Marruecos como un socio muy fiable. Bueno, pues está dicho todo. Por eso Vivas, yo creo que ya no saben qué idioma decírselo a los ministros españoles que van allí a hacerse fotografías. Hay una cuestión, Reque, que tú y yo hemos comentado desde hace varios días, que es el tema de las agresiones sexuales y lo que está pasando con las niñas migrantes. Al final también eso es un indicador de lo que puede ocurrir si esta situación se mantiene en el tiempo. Lo de las enfermedades también es grave, sí, porque, pues por la cuestión de que no hay medios suficientes, pues la cuestión de que algunos sí que son tratados, pero hay cierta incertidumbre respecto a si están teniendo una foto real de lo que está pasando en esas playas donde se están improvisando refugios y campamentos, y evidentemente lo que tú apuntas abunda en la vulnerabilidad de los menores. Y cuando asistimos a denuncias presentadas por agresiones sexuales, de las cuales al menos ya hay 3 investigaciones en curso, con 3 detenidos, uno de ellos ya expulsado a Marruecos y 2 en prisión provisional, en lo primero lo que pienso es en las mujeres migrantes que están siendo las denunciantes, 2 de ellas menores de edad. Con esto no quiero decir ni quiero contribuir, y creo que no debemos hacerlo, evidentemente, a la criminalización de la gente que ha venido y se ha quedado, porque la gente que ha venido y se ha quedado tiene la voluntad de buscar una vida mejor. Es decir, no es comparable a la gente que entró básicamente por la experiencia de entrar y salir a las 2 horas. Pero desde luego que
urge una solución para los menores que tienen un tratamiento especial por el mero hecho de ser vulnerables. Es que fíjate, con los menores, y es un asunto que también hemos comentado, Maite, hay otra cuestión. Es que las redes de trata están allí en Ceuta. Exacto. Claro, o sea, estas niñas, estas adolescentes, estas mujeres pueden ser víctimas en cualquier momento de una de estas redes. Un detalle, Rubén, Mira, perdón, Maite, un detalle sí. muy rápido. Uno de los detenidos por la agresión sexual, además está acusado de un delito contra la salud pública, porque forzaba a su presunta víctima, la denunciante, menor de edad, a vender droga. Exacto, Pues eso. claro, es que es un lienzo terrible, ¿no? Porque yo lo decía, es que esos propios menores a los que dice el gobierno que hay que proteger, están al albur, efectivamente, de que entre la gente que ha pasado, que probablemente la mayor parte de ellos, pues hayan sido manipulados, busquen un horizonte mejor, una vida mejor, pero efectivamente hay gente sin escrúpulos que puede agredir y fundamentalmente a las niñas. Mira, yo este fin de semana leía en El País un reportaje que me pareció muy representativo de lo que está pasando. Hablaba de una niña que se llama Aya, de 17 años, que la ha tenido que acoger una familia ceutí porque deambulaba por la barriada del Príncipe. Y ella le contaba al periodista del País, que en la parte marroquí había caminado 52 kilómetros a oscuras para llegar al mar, al Tarajal, y poder tirarse al agua. Se tiró al agua. Llamó luego a sus padres al llegar y le dijeron a sus padres que no volviera, que la situación en Marruecos para ella era peor. Y se la encontró esta familia ceutí, la vio absolutamente desamparada, tenía miedo, efectivamente, porque dormir en la calle, al albur de que venga alguien, me da igual la nacionalidad del que sea, que intente agredirla sexualmente y efectivamente ser víctima de trata, la tuvo que acoger una familia que contaba que es que se la encontró en la calle y no pudo hacer otra cosa que ayudarla. Bueno, esta es la situación. Y este es un país como el nuestro, que es la cuarta potencia europea, que ha puesto en manos de los ceutíes, de la buena voluntad de la gente de Ceuta, el que salvaguarden a menores a los que, insisto, no se les ha podido ni afiliar y que están con su seguridad también comprometida, la de los ceutíes, pero también la de los niños y fundamentalmente, insisto, estas niñas que han venido aquí pues a encontrar una vida mejor. Y estamos viendo unas escenas que son efectivamente absolutamente del tercer mundo y que un país como España no se puede permitir. A mí, yo estoy muy preocupada, insisto, yo tengo familia en Ceuta y los veo muy preocupados, muy asustados y se sienten abandonados. Es verdad que Margarita Robles les ha dado un abrazo y les ha reconfortado, pero pasó el eclipse, volvimos a la realidad y el dinosaurio seguía allí, como diría Monterroso. El problema sigue allí. ¿Queréis hablar de Marruecos? Vamos a hablar de Marruecos. Marlaska da la sensación de que está encantado. La cooperación y coordinación con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda. Me llama la atención cómo eleva la voz cuando dice de una complicidad. Claro, a ver, me escribe Enrique Serveto, colaborador de La Linterna, y me dice, claro, la relación con Marruecos siempre es así. O sea, nos engañan siempre. Dice, el paripé por el supuesto segundo asalto forma parte del mismo lenguaje que del primer asalto. Yo te puedo invadir, pero yo te puedo salvar. Y en esa relación nosotros creemos que nuestro socio es confiable. ¿Reque? Es que no es compatible alabar y dar las gracias a Marruecos y decir que es un socio fiable y que colabora con la entrada de 80.000 personas en tu territorio nacional. Como mínimo, y no sé si de manera privada lo han hecho, habrá que decirle, vaya gol os han metido. Esto no se puede repetir, amigos fiables de Marruecos. Y esto no lo hemos escuchado. Y eso también podría ser un consuelo para los ciudadanos de Ceuta. Es decir, oiga, ya hemos llamado al orden a esta gente, no se va a volver a repetir, o nos han garantizado de que no se va a volver a repetir. Ni siquiera eso hemos escuchado. Como mucho, Margarita Robles diciendo, tendrán que investigar qué ha pasado. Bueno, yo hago la siguiente reflexión respecto a la relación entre España y Marruecos. Y es que no nos enteramos de la misa a la media de lo que pasa ahí. Que sabemos muy poquito de lo que hace Marruecos
Y llego a esta conclusión porque me lleva a pensar, después de lo que hemos visto y después de ver estos mensajes del gobierno y después que ni siquiera el Partido Popular, que probablemente aspira algún día a gobernar, tampoco es que haya alzado mucho la voz contra Marruecos, porque además ha gobernado, que yo no sé si Marruecos todos los días detiene a 50 yihadistas. Yo no sé si Marruecos todos los meses para una entrada masiva de personas. Yo no sé hasta qué punto Marruecos puede abrir la llave siendo el último bastión delante del Sahel y liarnos un patín de narices. Pero hay algunas cosas que sí sabemos, y es que Marruecos tiene una política exterior constante y mantenida en el tiempo a lo largo de las décadas, que no la cambia, independientemente de quién esté en el gobierno, y dos, que Ceuta y Melilla consideran que es su territorio. Y por lo tanto, si no es hoy, puede ser mañana. No digo que lo vaya a ser, pero puede ser mañana. Y ante eso, ¿qué estamos haciendo? No, pero eso es lo que decía Maite. Es que el que se ha enfadado es Marruecos con nosotros. Porque ayer escuchabas al ministro de Justicia, Maite, y daba la sensación de que es que el problema lo había generado España. Sí, e ironizaba sobre nuestra legislación, la protección que damos a los menores. Es que es de verdad absolutamente el mundo al revés. O sea, una autocracia que controla efectivamente la frontera, que mantiene una política exterior que tiende al anexionismo. Ese gran Marruecos que busca Marruecos quiere sumar territorios y los principales son Ceuta, Melilla, incluso Canarias, Mauritania, parte de Argelia, las Islas Chafarinas, Perejil. ¿Y qué parte del territorio también quiere sumar a ese gran Marruecos Mohamed VI y si no, su hijo Hassan III? Pues el Sáhara. ¿Y quién ha contribuido a que ese gran Marruecos sea más importante desde hace 2 años? España, que ha cambiado su política exterior. O sea que cuando nos quejamos de que Marruecos quiere Ceuta y Melilla, sepamos que nuestro gobierno le ha dado una ventana de oportunidad a Marruecos, cambiando nuestra política y poniendo en sus manos el futuro del Sáhara, cambiando lo que ha sido una tradición de España en general, de la diplomacia española, pero fundamentalmente de la izquierda, de querer para los saharauis un estatuto de autonomía, una autodeterminación como han marcado las resoluciones de la ONU. España cambia esa política y, por tanto, ¿cómo nos vamos a quejar de que quiera Ceuta y Melilla? Si estamos contribuyendo también a que Marruecos siga expansionándose y sumando territorios. Por tanto, efectivamente lo decía Reque y yo estoy de acuerdo. Marruecos es el que mantiene una línea directa a conseguir los territorios que cree suyos. Somos los demás los que vamos cambiando. Ha cambiado Estados Unidos, ha cambiado España, muy llamativo y nada explicado por parte de este gobierno. Ellos siguen así y yo creo que ahora, como nos han tomado la medida y se han dado cuenta de que esto no volverá a pasar si ellos no quieren. Porque si ellos quieren, si Rabat quiere, esto volverá a pasar dentro de un mes, dentro de 15 días o dentro de 2 años. Pero sabe perfectamente que España no va a poder contener un asalto como el que hemos vivido, que efectivamente ha sido de 80, de 90.000 personas, puede ser del doble. Además tiene un problema social con su juventud también, que se manifiesta ya. Es esta generación Z que está diciendo que no le da oportunidades, con lo cual utiliza este tipo de situaciones de malestar social para agredir a España. Y España, mientras tanto, bueno, pues les damos la mano, les decimos que lo están haciendo muy bien, incluso les agradecemos, porque esto es lo que han hecho los ministros. Han agradecido que Marruecos se haya llevado a 70.000 personas de vuelta. No sabemos los que nos ha dejado y no sabemos los que algún día nos puede volver a mandar. Pero nosotros estamos muy agradecidos al régimen marroquí. Y solamente una cosa para terminar, Rubén. Es verdad, a mí me gusta ser justa y yo creo que el PP efectivamente no ha levantado tampoco en este asunto demasiado la voz, que no haya sido reprochar al gobierno su inacción. Y creo que la relación con Marruecos es complicada y es delicada. Y ningún gobierno tiene, yo creo, que la suerte de saber cómo manejar los hilos. Pero, desde luego, el actual ha hecho un desistimiento absoluto de su obligación de defender la frontera. Enrique,
perdona. Y eso además que el presidente del gobierno fue el primero que dijo que esto fue una violación a la integridad territorial de España. No se ha hecho absolutamente nada con Marruecos a ese respecto. Que termina. No, a mí yo quería decir que no me preocuparon especialmente las palabras del ministro de Justicia, y digo especialmente que no me preocuparon más de lo habitual. Si tú lees la prensa marroquí, a la ciudad autónoma de Ceuta, ciudad española, siempre le aplican el apellido de Ceuta ocupada. O sea, está en su prensa afín al régimen de Mohamed VI, considera que Ceuta es una ciudad ocupada. Pongamos en contexto las palabras de ese ministro de Justicia, y es que el mes que viene Marruecos tiene elecciones al Parlamento, donde se va a elegir el nuevo gobierno. Y este ministro se presenta como candidato de un partido que hoy integra la coalición de gobierno. No es el partido mayoritario, es el segundo partido más votado. Es decir, que también están en campaña. Bueno, eso no cambia absolutamente nada. Si es que Marruecos, su aspiración algún día son Ceuta y Melilla. Y en ese sentido, ahora Maite decía, bueno, es que los países han cambiado a lo largo de los años. Yo recomiendo un documental que hay sobre la crisis de Perejil. Está, si no me equivoco, en Movistar Plus. Son 4 capítulos donde hablan todos los protagonistas. También los diplomáticos americanos que levantaron el teléfono y le dijeron a Marruecos, vuélvete para casa ya. Yo no tengo claro que si hoy hubiese un conflicto entre España y Marruecos, Estados Unidos, primera potencia del mundo, actuaría igual. Y creo que, si bien es cierto que el eje atlántico, pues en este país tuvo una contestación social que todos conocemos, en el marco del no a la guerra, pero que era perfectamente compatible volver al corazón de Europa, como apostó Zapatero, sin necesidad de enemistarte con Estados Unidos. Creo que era perfectamente compatible jugar la baza del corazón de Europa sin perder nuestra historia, que pasa también por el eje atlántico, no solamente Estados Unidos, sino también Sudamérica. 20 años después tenemos una situación de aislamiento respecto a la primera potencia del mundo. Tampoco creo que seamos los favoritos de nuestros socios europeos, y eso nos deja, bajo mi punto de vista, una situación, si cabe, todavía más vulnerable frente a Marruecos, que está aprovechando ese vacío dejado para ganar presencia en un marco internacional donde hoy el respeto por las libertades individuales, los derechos humanos, están pasando a un segundo plano en un mundo en el que cada vez se acepta con más normalidad la violencia para resolver conflictos. Tengo que irme a Washington, que tengo ya esperando a David Zalandete, pero la semana pasada hablaba con un diplomático y me dio la sensación de que en la relación España-Marruecos hay cierto síndrome de Estocolmo. Porque una de las cosas que me decía este diplomático importante, es que a Marruecos le tenemos que agradecer que controle una frontera que no reconoce. Ahí pues mira, es cuando hablamos de las ciudades de Ceuta, que es lo que dice la prensa marroquí, de ciudad ocupada. Entonces, ese síndrome de Estocolmo yo creo que está muy presente y da igual el color del gobierno, ¿eh? O sea, yo creo que sabemos cómo nos pueden hacer daño, sabemos que nos van a hacer daño en algún momento y lo que queremos es no despertar y no hacer ruido y no cabrear al vecino. Que unos consejos y enseguida vamos a Washington para hablar de un asunto también bastante interesante. Escribe a Ángel Expósito. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido 13 de septiembre de 1944. Número de la suerte, 11. Mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el sorteo del cupón extra de verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Cómpralo ya, 11. Bien jugado. Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro.
Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía. Este superfin del Lidl ahorra a lo grande con nuestros productos XXL. Elige 950 gramos de filetes de pollo a 5,59 y ahorra un 18%. Y 10 helados sándwich nata a 2,29 y ahorra un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorado en España. Vaya temazo, valorado. Y otra, valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Hay muchas formas de empezar el día. Hay 2 claves, 3, 4 quizá, pero 2 claves fundamentales. Pero solo una para empezar bien informado. Y en este momento nos vamos justamente a ese punto. Jorge, buenos días. Este verano sigue conectado a Herrera en COPE, de lunes a viernes, desde las 6. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Maite Alcaraz y con Alejandro Requeijo. Y a esta hora suele llegar hoy un poquito más tarde porque me he retrasado. David Alandete, perdóname. No, sí, estabais teniendo una conversación muy interesante. Totalmente, se entiende. Estaba totalmente concentrado en vuestra conversación. Lo interesante es lo que nos vienes a contar. Me ha llamado mucho la atención cuando hemos hablado esta tarde y es que resulta que Estados Unidos va a aplicar hoy 3 ejecuciones en el mismo día, algo que no ocurría desde el año 2010, ¿no? Sí, son 3 ejecuciones en un solo día. Esto no quiere decir que haya habido un incremento del número de aplicaciones de la pena de muerte, pero son 3 casos que llaman mucho la atención. Son diferentes, pero todos tienen detrás de sí una realidad en la época de Trump, ¿no? Que es que en el circuito federal se está presionando para la aplicación de la pena de muerte de nuevo, que era algo que estaba en retroceso y ha aumentado. Mira, uno de los casos es un hombre de 66 años condenado a muerte por asesinato y lleva décadas en el corredor de la muerte. Él mantiene su inocencia y lo peor es que está postrado en cama, ¿no? Está ya muy enfermo, ¿no? Él sigue manteniendo que es inocente, pero Tennessee le va a aplicar la inyección letal. Y es interesante porque Tennessee ya fracasó en el último intento de aplicar la inyección letal y al reo al que se la intentó aplicar, pues no se encontraba la vena, hubo mucho sangrado, dolor y se anuló. Luego hay otro hombre de 41 años que no disputa la condena y que seguramente también vaya a ser ajusticiado hoy en Alabama, y luego otro de 71 años en Oklahoma. La polémica es por su avanzada edad, ¿no? A los 71 años también está enfermo, no disputa la condena, pero los defensores de la abolición de la pena de muerte ponen de relieve que ya es una edad muy, muy avanzada y que además esta persona tiene poco tiempo de vida, ¿no? Esa es la realidad que te decía Rubén. Las ejecuciones aumentan. Hubo 47 en 2025 frente a 25 en 2024. No es como en los años 80, en que había 300 penas de muerte al año. Ahora son 23, pero desde que ha vuelto Donald Trump a la Casa Blanca, la primera vez se ha notado un incremento, hubo un parón con Biden. Biden, de hecho, anuló la aplicación de la pena de muerte a nivel federal, pero es algo que recuperó Trump, ¿no? Y ahí está todo el debate, ¿no? Que se opone pues la conferencia episcopal aquí, hay mucha gente que está haciendo una labor de intentar concienciar, porque es que luego además se descubre que alguna de la gente ajusticiada, ahora que hay pruebas de ADN y tal, pues era inocente, ¿no? ¿Qué haces después, no? El tema de quitar la vida, ¿no? Es un asunto muy polémico que Trump apoya, ¿no?
He estado viendo datos, David, después de que habláramos, y bueno, me llama la atención que la pena de muerte es legal en 27 estados en Estados Unidos. La mitad, sí. Y que según las encuestas de octubre de 2025, un 52% de los ciudadanos está a favor. O sea, claro, yo he hablado de este tema mucho con los americanos, porque claro, a ver, para nosotros es impensable, ¿no? En Europa es impensable, como católicos es impensable la aplicación de la pena de muerte, ¿no? O sea, ¿quién quita la vida, no? Y además que casos susceptibles de errores, que los ha habido muchos y muy sonados, ¿no? Pero es cierto que hay una mayoría muy ligera, antes era más, pero ahora son 52% según las encuestas que tú mencionas, gente que cree que es un elemento disuasor excelente. Es decir, el saber, según ellos, que se aplica la pena de muerte en esos estados y que la defiende el presidente a nivel federal, disuade de los crímenes más horrendos, ¿no? Pues crímenes que se cometan contra los niños, pederastia, asesinatos de menores, asesinos en serie y demás. Bueno, en eso Estados Unidos es muy sui generis, tiene una cultura en la que tradicionalmente se apoya eso, aunque los más jóvenes están haciendo eso cambiar. Es como lo de las armas, Rubén, ¿no? Sí. Es impensable la tenencia de armas tan liberal que se tiene aquí, un país en el que pues a mí me pasa cuando te mudas aquí, ahora yo voy al cine, lo primero que miro alrededor es dónde están las salidas de emergencia por si acaso, ¿no? Y eso pues se te acaba poniendo. Y aquí pues es que se vive con la pena de muerte. Y es cierto, los de estados demócratas la han prohibido, pero a nivel federal Trump la ha reinstaurado. Esto supone que los delitos a nivel federal, que se juzguen a nivel federal, la Fiscalía puede pedir la pena de muerte, que por cierto hoy el caso de Luigi Mangione, el famoso supuesto asesino del CEO de la aseguradora United de Nueva York, se le podría aplicar la pena de muerte por la vía federal, no por Nueva York, ¿no? Porque ahí los demócratas gobiernan. Reque. David, yo te quería preguntar si se puede sostener con datos fiables, no sé si existen, no sé si se han hecho esas mediciones, de que en los estados en los que hay pena de muerte hay menos criminalidad. No, desde luego no es así. Es uno de los argumentos tradicionales, pero la criminalidad, la incidencia que tiene es igual, o incluso estas masacres masivas que hay en todos los estados, ¿no? Florida, Nueva York, que aquí son muy comunes, sí que es realmente va en contra de ese argumento, ¿no? Fíjate que algunas de las grandes masacres recientes, aquel tiroteo que hubo en un mercado en California, también en Pensilvania, todos estos son estados en los que al principio hay una moratoria, ¿no? No, pero esto, si me permitís, no tiene nada que ver, pero ¿os acordáis cuando Trump sacó al ejército de los federales por varios estados porque decía que la criminalidad era muy alta? Hubo una reacción, sí. Bajó la criminalidad. Sí. Oye, te tengo que decir que en Washington sí. Sí, pero en Washington sí. Que es matar moscas a cañonazos. Desde luego. Sí, pero este es un tema diferente, Rubén, porque en Washington Trump desplegó el ejército. De hecho, el ejército lo tengo ahora mismo enfrente, desplegado. O sea, están alrededor de Washington y en Washington la criminalidad con el despliegue militar de Trump sí que ha bajado bastante. Claro, él lo volvió a recordar el otro día, los demócratas le dicen que sí, pero que cuesta varios millones diarios tener a la Guardia Nacional desplegada, ¿no? Pero sí, el elemento disuasorio es importante. El problema esencial es quién es un gran jurado, un juez o un tribunal para determinar si alguien tiene derecho a la vida o no, ¿no? Porque eso es una decisión enorme, ¿no? Es una cuestión que no. O sea, y ahí hay una parte muy importante en la realidad religiosa actual. Este es un país muy religioso, un país cristiano, abiertamente, ¿no? El avance del catolicismo. Es decir, el hecho de que durante la presidencia de Biden como presidente católico, él mismo lo dijo, cuando aplicó la moratoria a nivel federal, él además añadió que él como católico no podía vivir con la idea de presidir sobre un gobierno que pedía la pena de muerte para mucha gente. Y ahora hay una mayoría social en círculos católicos que está buscando esa abolición. La conferencia episcopal aquí ha sido, de verdad, porque los demócratas no han entrado demasiado. Esto no es un tema
que les vaya a traer mucho apoyo, pero la Conferencia Episcopal, como en el tema migratorio, en este está haciendo mucha presión. Incluso el vicepresidente J.D. Vance, que también es católico, ha expresado reservas, ¿no?, sobre este asunto. Y es llamativo que van creciendo, son más de 50 millones ya los católicos y están abanderando un poco. Por eso se ha pasado de apoyos que estaban en torno al 60-70% a apenas un 52%, ¿no? Pues David Zalandete, Washington, como siempre, muchas gracias. Y oye, si vas al cine, ¿qué vas a ver? No, ya fui a ver La Odisea, pero te digo, de serie... ¿Qué tal? Maravillosa, a mí me ha encantado, me gustó mucho. Pero es que aquí entras al cine y te lo digo de verdad, ¿eh? Yo desde que me tocó cubrir cuando yo trabajaba en El País hace 1000 años, un tipo que entró vestido del Joker, no sé si os acordáis, Sí. a ponerse a tiros en Colorado. Desde entonces, o sea, cualquier cine al que entro yo miro, digo, ahí está la entrada, la salida de emergencia, porque claro, aquí en los cines no hay detectores de metal ni nada y aquí cualquiera se compra un arma, ¿no? Y es algo que te cambia, ¿no? Te cambia cómo tu cerebro funciona cuando estás en ese tipo de situaciones, ¿no? Pero por cierto, oye, La Odisea fantástica, la recomiendo. Vale, La Odisea fantástica. Reque, ¿a ti te gustó? Me encantó, me apasionó. Y bueno, hay un artículo buenísimo hoy en La Vanguardia de Shlomo Ben-Ami, exministro de Exteriores de Israel, analizando cómo Nolan ha adaptado a Ulises, a los marcos morales actuales, donde sí se aprecia mucho ahí la mano de Nolan. Pero yo creo, no sé David qué opina, no sé si Maite la ha visto, que dentro de lo que cabe ha tratado de ser honesto al texto de Homero. Y aquí hay una interpretación muy llamativa que yo creo que es bastante interesante. Es una reflexión sobre el trumpismo, sobre el poder y sobre la guerra. Aquí se está interpretando como... Sí, claro, claramente, en la intervención final. Exacto, y cómo determinadas decisiones de hacer la guerra pesan sobre una sociedad para siempre y se retrotrae hasta los años de Bush, Vietnam y demás. Y está arrasando. Oye, aquí los americanos que van al cine a unas horas, o sea, aquí no te esperes ninguna sesión golfa de estas que tenemos en España, ¿no? Que lo hacen todo muy temprano. Oye, están poniendo la película a las 2 de la madrugada. Porque es que a mí me costó 3 semanas encontrar una entrada para verla en IMAX. O sea, que está siendo un exitazo. Tienes que venirte a España ya. Aquí a las 2:30 de la madrugada pocos cines se encuentras ya, ¿eh? O sea... No, pero digo que aquí que es excepcional, ¿no? Quiero decir que aquí en Estados Unidos nadie hace nada después de las 10 de la noche, ¿no? Pues hasta las 2 de la madrugada hay gente, incluso hay peregrinajes, pero que solo hay como creo que 27 cines que tienen el IMAX especial con el formato. Que aquí en Washington no hay, están todos en Nueva York y California. Y hay colas, pero que me costó 2 semanas y un poco más encontrar entradas para La Odisea. Maite, ¿tú la has visto? No la he visto, pero la voy a ver este fin de semana. Es que he tenido que reunir 3 horas de mi vida para poderla ver y no te creas que me está siendo fácil en este agosto. Merece la pena. Voy a verla. O sea, ya escuchándoos, desde luego, no. Y por las críticas que he leído. Si os queréis reír, os recomiendo a los oyentes la crítica que hace Juan Manuel de Prada en el ABC, que no le gustó nada, ¿no? Pero Juan Manuel de Prada escribe muy bien. Y es tremendo, no le gustó a Juan Manuel, pero es muy gracioso leer la crítica después de haberla visto, porque entiendes también como desde un sentido purista, clásicamente, digo, de perspectiva de lo que es el texto literario y su valor, no le gustó nada, ¿no? Yo tengo que decir que a mí me gusta Nolan, me gustó hasta Tenet. No, por Dios, Rubén, Tenet, me gustó hasta Tenet. Y tengo que reconocer que a mí la escena de las sirenas me parece que está magistralmente rodada. Por todo, por el contexto, técnicamente, por lo que cuenta, por cómo lo cuenta, por lo que dice, fantástico. Y hasta ahí puedo leer. Matt Damon también, ¿no? Sí, correcto. O sea, no es que sea una interpretación memorable, pero yo creo que sí, está correcto, ¿no? No sé vosotros cómo lo veis. A mí me pareció correcto. Está bien actuado, sí, y además Nolan tiene esto con Matt Damon, que es el típico americano, ¿no? Y lo tienen casi todas las películas, ¿no? Y es alguien muy versátil, ¿no? Pero yo creo que Nolan ha hecho una película pensando también en la realidad y en el público americano. Ha puesto al tipo más típicamente americano de protagonista, y yo creo que aquí mucha gente, el tipo que te ves en todo tipo de películas, comedias románticas, etcétera, etcétera, ante estas dudas y este presente y este pasado tan torturado, tan adaptado a la época del trumpismo, ¿no? Incluso se están escribiendo artículos y se está analizando como la película que va a definir esta época de regreso de Trump, ¿no? Aquí en Washington se está siguiendo mucho esta película. Mira, cierto, música de crítica de cine. Antonio Mora está ahí al quite, nuestro técnico, porque hemos empezado hablando de Marruecos, hemos estado hablando de la pena de muerte y hemos terminado hablando de Nolan. Y ya que os tengo, David, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Un abrazo. Y ya que os tengo, Maite y Reque, me queda un minuto. ¿El eclipse qué tal?
Bien, me enchufé. Yo he de reconocer que estaba un poco hasta las narices, no del eclipse, sino de los eclipsistas. Es verdad que vivimos en un país en el que todas las noches viejas nos tienen que explicar cómo se comen 12 uvas. Estaba un poco harto de las explicaciones de cómo hay que mirar el sol. Pero me gusta mucho cuando este país está contento y hace todos a la vez. No nos costó dinero, que cualquier cosa te soplan 200 euros. Y además nadie se ha preguntado estos días si mirar al cielo es de derechas o de izquierdas, lo cual se agradece. Maite. Y ha salido todo bien, ¿no? No ha habido ningún contratiempo, ningún problema y bueno, yo creo que le damos siempre ese sentido lúdico a todo, ¿no? Y a mí me gustó. Yo llegué también un poco cansada, ¿no? De tanto eclipse, pero a mí me gustó y sobre todo me gustó ver 2 veces anochecer y 2 veces amanecer en el mismo día. Con lo cual, en fin, desde la brevedad del ser humano me pareció absolutamente emocionante vivirlo. Lo viví en San Agustín de Guadalix, a 34 kilómetros de Madrid, casi al 100% del eclipse y, bueno, esas cosas que contaremos a nuestros descendientes. Sí, esa es una de las cosas de las que voy a poder presumir. Dirigí un tiempo de eclipse en la cadena COPE. Maite Alcaraz, como siempre, muchas gracias y buenas noches. Un beso, adiós. Alejandro Requeijo. Buenas noches. Que TNT está bien, échate otro vistazo. Por favor, qué horror de película. Un abrazo. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Las mejores noches del verano. Tenemos un programón por delante. En el partidazo de COPE. No se lo pierdan. Un equipo que quiere ganar títulos tiene que construirse desde la solidez defensiva. Porque históricamente no ha sido un equipo que se sostenga en la táctica. Que no sabe todavía, yo creo que a estas horas, porque le sacaron esa amarilla. Este verano sigue conectado a El Partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. No le puedes exigir que luche por la liga. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. Hay muchas cosas que contar. Uf, qué frío me ha entrado. ¿Ves? Te tendrías que haber cogido una chaquetita. Que te pones a pensar en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y te entra frío. Ya, y más por estas fechas. Que falta nada para el sorteo. Este verano refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Vuelve los Electrodays del Corte Inglés. Hasta el 19 de agosto tienes un 15% de descuento adicional en una selección de grandes electrodomésticos de AEG, Midea, Bosch, Haier y muchas más marcas. Y hasta un 20% en una selección de pequeños electrodomésticos de Rumba, Dreamy, Remington, Cosori. Hasta el 19 de agosto Electrodays en el Corte Inglés e Hipercor. Aprovechalo. Consulta condiciones, marcas y modelos participantes en elcorteinglés.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. La actualidad no se detiene al mediodía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros tampoco. Te recuerdo que estamos contigo desde la 1 de la tarde. Este verano sigue conectado a Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la 1. ¿Y cómo estás? Seguro que estás achicharrado o achicharrada. Es que no se habla de otra cosa, hace calor. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Pilar García de la Granja. Cadena COPE. Hoy se cumplen 65 años de la construcción del muro de Berlín. Aquella barrera artificial e injusta partió en dos no solo una ciudad, sino a toda Alemania y también Europa, y creó una fractura cuyas huellas son hoy todavía reconocibles. A un lado quedó el mundo libre y democrático. Al otro lado del muro, el comunismo se impuso con una fuerza atroz, cuyas consecuencias merecen ser recordadas. El muro de Berlín simbolizó durante casi 30 años el enfrentamiento de la Guerra Fría. Hoy nos parece inconcebible que se dividiera en dos el corazón de Europa, levantando una barrera que impedía el libre tránsito de personas en lo que hoy es la capital de la Alemania unificada. Sin embargo, los ingredientes que provocaron aquella escisión y discordia no son ajenos a la humanidad de nuestro tiempo.
Europa, por fortuna, ha cambiado y se ha dotado de marcos jurídicos y garantías democráticas que hacen improbable que se repita una situación como la que se creó el 13 de agosto de 1961. Pero esas garantías no son necesariamente definitivas. Se sostienen mientras cada generación decide defenderlas. Europa, Occidente y el mundo afrontan desafíos de gran calado que exigen ser abordados con determinación, ambición moral y justicia. Alemania ha proyectado para estos días una instalación que conmemora el aniversario de la construcción del muro. Rememorar un capítulo tan funesto de la historia es una condición imprescindible para evitar que una circunstancia semejante pueda volver a repetirse. El muro de Berlín forma parte de la historia viva de Europa y la mejor forma de honrar a quienes lo sufrieron es no dar nunca por definitivo lo que se conquistó con tanto esfuerzo.